Hola, soy Amidori Quispe. Y yo soy Armando Quispe. Somos la familia Quispe en Japón y hoy estaremos hablando sobre ¿los inmigrantes son mediocres? Y este comentario lo vimos en uno de nuestros videos, papá, que hablamos sobre inmigración, como somos inmigrantes, pues, ¿no? Y en uno de nuestros comentarios del YouTube nos salió esta frase, que me quedó un poco marcada y me pareció importante hablar sobre este tema, que por qué la gente así que no sale de su país y a nosotros nos ve como mediocres, ¿no? Ujú, ujú. ¿Qué es lo que pasa? ¿Nosotros acaso no nos esforzamos en nuestro propio país? ¿Cómo tú ves? ¿Cuál es tu punto de vista, papá? Eh, en primer lugar, el comentario que hicieron en uno de los podcasts sobre esto ha impulsado que nosotros tengamos que revisar, ¿no? Algunos criterios. Evidentemente son opiniones, ¿no? Que se dan, puntos de vista que se dan frente a una situación real, que es la inmigración, que no solamente es de Perú, sino es mundial. Mm, Todos los países, ustedes van a Italia, hay una serie de inmigrantes de la zona africana, y si tú te vas a otros sitios, hay turcos, hay inmigrantes. Tú vas por ejemplo, una zona turística como es de donde fuimos a Tailandia. sí. Hay una serie de inmigrantes de Indonesia que trabajan ahí. Son inmigrantes Ujú. también, porque en sus países no tienen ese desarrollo del turismo y entonces sí encuentran trabajo en Tailandia. Bien, pero al comentario sobre que algunos, por ejemplo, nacionales peruanos, o Sí. son cobardes, no pudieron desarrollarse en su país y son mediocres porque se han ido a luchar a otro lado, ¿no es cierto? Ujú. Esa es una opinión y es un comentario que merece una reflexión, ¿no? En primer lugar, nosotros somos de esa opinión de decir que no es así tanto. Es algo como que la gente se siente en cierta manera condicionada a actuar de esa manera porque la inmigración viene a significar una opción del ser humano. Porque hay muchos que tienen la capacidad y pueden hacer la inmigración y otros que no. Quisieran inmigrar, pero no lo pueden hacer por falta de medios, falta de contactos. En cambio, los que pudieron tener contactos, los que pudieron tener medios, están inmigrando y están yendo. ¿Y por qué se da el fenómeno de la inmigración? Nosotros justamente abordamos el tema de la situación económica del país y por qué la inmigración había aumentado de 1 a 4 veces. Entonces, ahí veíamos una de las principales causas era la crisis económica del país, la falta de oportunidades, ¿no? Ujú. En nuestro propio país. En ese trajín es lo que la gente tiene la asociación de inmigrar. Bueno, lo que tú dices, eso, que esa opción, para resaltar un poco esta opción, es realmente la gente, mucha gente que tiene plata en su propio país, en Perú mismo, la gente que tiene plata, a sus hijos los pone a estudiar en universidades del exterior, ¿no? Ujú. Los mandan, ¿no? Ándate al exterior, a Europa, a Estados Unidos, ¿no? Ándate al exterior. Es una opción. Esa gente tiene la opción de poder estudiar en cualquier lugar y no en Perú, sino lo mandan al exterior, Ujú. ¿no? Y no es por eso que no tenga es algo sea negativo, ¿no? Claro. A lo que los comentarios que recibimos. No, no, el comentario que se hace ¿verdad? Es una opinión que nos permite a nosotros impulsar y desarrollar más el tema sobre esto de la inmigración. Por eso estamos hablando de que el proceso de inmigración no es de ahora último, no es histórico. Es histórico, es parte de la civilización. Por ejemplo, veamos nomás sin ir muy lejos. El mismo pueblo de Cristo, los judíos, ¿no? El pueblo de Cristo, antes, los judíos, anteriormente, eran pueblos inmigrantes en toda esa zona donde habitaban. Tenían que buscar, sembrar y no daba en ese sitio, se iba, Sí, toda sí, la sí, sí, población se sí. iba inmigrante. Por Ujú. eso cuando hablamos a veces en nuestra En concesión católica, La ¿no? Biblia sale de los inmigrantes, claro, Claro, sale. entonces a veces me acuerdo que íbamos a una procesión, un señor decía, Cristo es el Dios de los inmigrantes, porque el pueblo de Cristo fue también inmigrante, ¿no? Entonces Ah, nosotros también somos inmigrantes, ¿no? Entonces, ujú, yo creo que eso tiene cierta lógica, pues, ¿no? ujú, Históricamente es así.
Históricamente nosotros también cuando vemos, por ejemplo, en el caso del Perú anteriormente tenía una mejor estructura hace muchos años, del siglo XIX, después de terminar con el virreinato, se establece la república y el país crece económicamente porque tiene en ese tiempo guano de la isla, tiene salitreras, etcétera, etcétera, de tal manera que necesitaba mano de obra porque la mano de obra, que era natural del Perú, que eran los incas, la raza incaica, había sido casi exterminada por digamos, el virreinato, por Ah, y la ahí invasión. vienen a ayudar. Claro, entonces faltaba mano de obra para los Ajá. trabajos normales de agricultura, Ya. ¿no? Ajá. Y por ejemplo, el guano de la isla y todo. Entonces, el Estado, el gobierno, en ese tiempo ya la República, comienza la Sí. República, entonces establece traer inmigrantes del mundo, como africanos, como chinos, japoneses, a Mm, trabajar en el Perú. El Perú era toda una potencia porque había sido impulsada pues por España, ¿no? ajá, Entonces le ajá. faltaba mano de obra, ¿por qué? Porque había pues eliminado casi la población Ya, que ya, debía ya. trabajar, ¿no? Ajá. Claro, Entonces, ahí me estás haciendo recordar todo lo que estudié en el colegio. pero Ya. es que de verdad, eso es histórico, eso es así. Si tú Ajá. comienzas a recoger, ahí tiene la lógica, ahí va caminando la cosa para poder entender el fenómeno de la migración. No es un tema nuevo, es un tema político, económico, social de mucho tiempo atrás de los Ujú, pueblos, las civilizaciones. Y no se trata pues de cobardía, no se trata que huyes de tu país, de que eres mediocre, no, no se trata de eso, no, no se debe ver por ese campo, ujú. ¿no? Y así, por ejemplo, cuando vemos la inmigración china, por ejemplo, en el Perú, ¿cuándo llega? Después nomás pasado de, de la República y cuando viene el presidente Castilla, ¿no? Antiguamente un Castilla, ¿no? Sí, Ramón Castilla, él hace la abolición de los negros, la libertad, la abolición de la esclavitud, porque los negros venían como esclavos a trabajar en el Perú. en el Perú. Pero, pero al abolir la esclavitud, entonces también escasea otra vez la mano de obra. Entonces traen chinos en ese tiempo. Se abre, entonces en ese momento es cuando vienen los contratistas y los barcos trayendo, pero eran contratistas. O sea, algo más privado, ya no era que el Estado, el país estaba ya involucrado, no. No, Habían hecho contra... en cierta parte sí, pero en cierta parte el marco legal, por ejemplo, el marco legal es que el Sí. país sí determinaba, aprobaba un decreto y decía, ¿sabe qué? En nuestro país está faltando mano de obra y por lo tanto autorizamos la venida de mano de obra de China, Ya, nada más. Pero nada más así, pero ya. no era diferente a establecer colonos, que Ujú. colonos era diferente porque venían con su técnica, por ejemplo, muchos colonos vinieron a Perú de Inglaterra, de Italia, de Polonia. Hay una, Pero venían, venían ¿cómo con su, ¿a qué quieres decir con su... el gobierno, como establecía de gobierno a gobierno, entonces esos colonos venían a desarrollar esa región, esa parte que le daban. El Estado le daba una porción, por ejemplo, en la zona de Posuso, San Ya. Martín, así, entonces para que ellas sembraran, criaran O sea, animales, todo como una ciudad, como una como ciudad, un con bar, un puede ser barrio. un Por ejemplo, hay, barrio, por una eso que hay ciudad. pueblos parecidos como a alemanes en Perú, Sí, 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 que ya te todo es entiendo. comunidad de alemanes, porque ahí Pero ellos, vivieron. o sea, eso era, sí es de, como que de ellos, ¿no? Algo Claro, así, entonces ellos ¿no? sembraban y sí Claro. No desarrollaban. son como los Los inmigrantes. inmigrantes venían a trabajar casi netamente a las zonas determinadas donde había escasez de mano de obra. Ya. En cambio, los colonos, hasta cierta forma, era un intercambio de técnica, Ya, ya. porque venían Venían ellos, especializados claro, también. venían especializados y venían a establecer una ciudad y hacer un Ujú, desarrollo. ya. Entonces, los chinos pues llegan a Perú casi a modo casi de esclavitud, Mm. casi de esclavitud. Ya cambiaron la escritura negra por la escritura china. Entonces, Y ahorita hablar sobre eso es raro, ¿no? Porque China es una potencia casi, casi es una potencia, ¿no? Y ahora me dices que vinieron como esclavos hace tantos años, o sea, realmente todo da vueltas, ¿no? claro, ellos venían como en toda la zona de la agricultura, pero mira, hija, también viéndolo bien, en casi todos los países que hay en desarrollo, Estados Unidos, en toda la parte europea, acá en Japón, Ujú. hay Chinatown. Ah, sí, han Porque hecho, la inmigración más antigua que hay, la inmigración más antigua que hay es la China. En todos es los verdad, países hay barro chino. sí, y no, y lo más curioso de eso es que cuando vas a ver,
voy a ir a tal país a sus lugares turísticos. Sale, Chinatown. ¿Y para qué vas a ir? Por ejemplo, te vas, no sé, a Estados Unidos, hay Chinatown. A Japón, Chinatown. ¿Por qué te vas a ir? Pero hay Chinatown, ¿no? De verdad, Chinatown, porque ellos tienen, esa es la comunidad más, inclusive acá en Japón, ¿cuál es la colonia, cuál es la inmigración que más grande que hay? Inmigrantes acá en Japón son los Son chinos. chinos, son chinos. Los chinos, más que Sí, nosotros pensamos que los brasileños, no. Los chinos no. son 10 veces más que los Sí, brasileños. sí, sí, sí. Lo que pasa que también en nuestros ojos, como somos latinos, como que se disfraza más, ¿no? Porque Ujú, los japoneses son muy parecidos a a los los chinos. chinos. Entonces para nosotros, es japonés también, pero no, son chinos. Y aquí en Japón mismo hay dos Chinatown, creo, si no me equivoco. Creo que son dos. Creo que Una en Osaka. en Yokohama y otra en Osaka. Ajá, así Si es. es que no me En Tokio equivoco. no sé si habrá. No sé. ¿Sabes, Julio, si hay en Tokio? Yo he visto, No. yo sé en Yokohama y en Osaka, ¿no? Ujú. En Kobe, no es en Osaka, es Kobe, Kobe. Y mira qué curiosa, por ejemplo, en el caso de los, últimamente, en estos últimos tiempos, los inmigrantes que vienen a trabajar a los países, por ejemplo, en desarrollo como Japón, por ejemplo, que están desarrollados, ¿no? Son, digamos, nosotros venimos en avión, pero antiguamente las inmigraciones eran por barcos Ujú, y no sí. venían los barcos con barcos chinos, sino quiénes eran los contratistas, los europeos. Por ejemplo, las primeras inmigraciones que llegaron a Perú fueron por barcos con bandera danesa, de Dinamarca, ¿no? Ya, Inglaterra, así, esos ¿no? eran los contratistas, los que Eso se era, ganaban la plata claro, al a sudor costa de otro. de los chinos. Claro. Y así fue avanzando. Por ejemplo, hace poco hubo un censo en Perú sobre inmigrantes así ¿Ya? de nacionalidades de otros países. Y 2,5 millones hay de chinos en Perú. Ya. No chinos netos. Me imagino que ya conforme va pasando el tiempo se nacionalizarán o no continúan con su... Algunos se nacionalizan, pero por ejemplo, los registros que hay, pues que somos 2,5 millones Quiere decir de que no se han chinos, nacionalizado, porque si hay un registro que son chinos, ya no no serían creo, chinos, claro, claro, ¿no? no sería... Pero también comienzan a hacer familia, pues por ejemplo, como los chinos se hacen familia con los mismos peruanos, Claro, ya ya hay un sé, claro. mestizaje, ¿no? Ujú, sí, Pero de todas maneras, la raíz principal son de los chinos, pues, la raíz principal. En el caso de la inmigración japonesa que llegó a Perú, también no fue como la China que vinieron por contratista, sino vinieron acá también por un convenio de Estado a Estado. Por eso es que con los años, ¿qué por pasó? eso que Japón como que Japón es que le le devuelve el devuelve. favor. Exacto, Japón le devuelve porque Japón también saca un decreto, le dice los inmigrantes descendientes de japoneses que están tanto en el Perú como en Brasil, en aquellos tiempos que ya nos dieron la mano, ellos pueden venir con las visas normales y les podemos dar visas de 3 años para que trabajen Sí, acá sí, con sí, sus sí. familias. Sí, Era una visa especial sí. que hasta el día de hoy todavía está vigente, no se ha Y derogado. los brasileños los brasileros, los peruanos hacen renovación de, Normal. no sé si es un tratado, no sé qué, ellos casi siempre, No, en cuanto a ya después ya la misma ley de migraciones, migración. ¿no? Establece cuáles son los niveles de residencia y por eso que muchos peruanos brasileños tienen residencia porque están 3 años, después están 3 años más, entonces ya Sí. por la antigüedad ya están 6 años acá, entonces lógicamente ya les toca la residencia, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las últimas condiciones para obtener la residencia? Las más duras, por ejemplo. Creo que ahora es más tiempo, tienes que estar, ¿no? No solamente en tiempo, hay ciertas condiciones, ya no solamente ni en el tiempo. La jubilación. Que pagues Tienes que pagar los todos tus impuestos, si impuestos. no te dan la residencia. Sí. Anteriormente no era así, años atrás. No, y no solamente impuestos, tienes que pagar impuestos, jubilación y seguro de salud. Ujú. Antes no era obligatorio nada de esto. Ahora sí tienes que estar aportando, ¿no? Tienes que estar pagando todos los meses, si no, no te dan. Y te das cuenta que ahora cambian las cosas. Pero en aquellos tiempos, bueno, antes no se exigía. Pero lo que sí es que el papel de inmigrante ese es devuelto por Japón para que ellos vengan ¿no? Claro, De Perú a de Japón, países de Brasil a Japón, ¿no? Y recalcando, ¿no? Esto de inmigración es una opción Ujú. que la puedes tomar como hay gente que no la toma. Dice, no, a mí me encanta el Perú, me gusta estar en Perú, tengo la oportunidad de irme fuera, pero no, rechazo la oportunidad y me quedo
En Perú, ¿no? O Sí, sea, siendo es una opción, es de libre elegir, pues, ¿no? Y de sí. libre, es una definición, es una concepción, es un análisis que uno hace las personas frente a una situación. Por ejemplo, estás en el Perú, tienes problemas, tienes familia, no hay trabajo, tienes dificultades, porque si hay algunas personas exitosas, no puede ser que todo el mundo sea exitoso, pues eso es algo ilógico, algo irreal, ¿no? Tiene que haber gente que sea mucho más talentosa, gente que no es talentosa. Ujú, Entonces, de todas maneras, se abren otras posibilidades, ujú. otras opciones. Entonces, las muchas opciones. Ahora, por ejemplo, se está jugando ahorita, ¿no? 2024, estamos en el mes de junio, se está jugando la Copa América, ¿no? Y Ya, estamos viendo los estamos partidos de hablando. fútbol y ustedes ven en Estados Unidos las Ya. caras lindas que se ven de los peruanos que están en Estados Unidos, en Miami, en la Fort Ya, Belly, ya. etcétera, etcétera, son todos los inmigrantes que están allá en Estados Unidos. Y los inmigrantes de peruanos que están en Estados Unidos son mucho más antiguos que la inmigración de Perú a Japón, acá. Ah. Claro, los Ujú. peruanos que están en Estados Unidos tienen mucho más de 50 años. Y Ya, entonces ya. por eso que están, tú ves una generación, y se van todo el mundo, se van, ya sea de una u otra forma, Sí, por sí, sí, avión, sí. como le dicen, espaldas mojadas, esa la otra Sí, modalidad, ¿no? sí, 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 sí. Pero están ahí también, entonces me da gusto. Sea con papeles o sin papeles, pero ellos Sí, están, ¿no? y lo que vi a las características era diferente en cuanto, por ejemplo, los que vienen a Japón, ¿quiénes son? Los descendientes, ¿no? De los Ah, ya, ya, japoneses. ya, claro, En ya. cambio, en Estados Unidos, tú ves unos colorados, unos gringos peruanos que están en Estados Unidos, ¿no? Sí, 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 sí. De todo tipo, de todo De tipo. todo, de No negro, necesariamente inmigrantes, cholo, todo. blanco, Mestizo, todos, moreno, todos, todos, no, todos, todos. todos, todos, En todos. cambio aquí no, como que todos somos más, como que Más ya o te menos das tienen cuenta los porque, rasgos sí, porque orientales, somos ¿no? descendientes, ¿no? Exacto. Y los que, y hay otra cosa, los que se casan también, pues, papá. Ujú. Los Con los que cosas. se casan, claro, vienen por matrimonio. Y aquí, por ejemplo, lo que Japón no tiene en el sistema de inmigración es traer a tu mamá y darle la visa. Ujú, O sea, por ejemplo, tengo a mi mamá, mi papá, mi tía, mi hermano, no sé, y no le puedo dar la visa. ujú. Solamente le puedo dar a mi esposo y a mis hijos. En Exacto. cambio, en Estados Unidos sí puedes traer a tu mamá, a tu papá, conforme vas teniendo residencia, más años, Claro. sí tienes, o sea, sí las puedes traer y tenerlas aquí, ¿no? Como se Ujú. dice. Y es bueno reiterar un aspecto también, por Eso. ejemplo, de la inmigración. Esto, ¿no? Que debe quedar bien, cada en nuestro video debe quedar para poder que nos puedan entender bien. En Estados Unidos, ¿por qué se puede entrar de toda nacionalidad y todo lado? Porque ahí, y por qué los hijos de los peruanos que nacen en Estados Unidos son americanos, son estadounidenses. Ujú. ¿Por qué? Porque ahí rige la ley del territorio, ¿no? En cambio, en Japón rige la ley del consanguíneo. La consanguinidad Mm, es lo que determina la descendencia. En mm, cambio, en Estados Unidos, tú nacer en Estados Unidos ya eres americano. mm. Eso siempre Y bueno, lo... estamos hablando de dos países que son potencias y que hay bastante inmigración, ¿no? Porque así nos pasaríamos, pues en Italia, cuántos peruanos hay, en España, Claro. ¿no? Y esto de la inmigración, y estamos haciendo más este video para decirle, o sea, no es ni negativo ni positivo, es una opción que uno toma, ¿no? Y ni aunque nosotros estemos en esta posición, nosotros queremos darle nuestras experiencias, decir de qué forma vivirla más fácil como inmigrante aquí en Japón. Y ¿Tú? había un refrán que decía, este, por mi mejoría, hasta mi casa dejaría. Oh. ¿Por qué? Porque esa es la opción. Si Ujú, tú ves una situación en que puedes mejorar, tienes nociones, noticias de que esto se puede mejorar haciendo tal de que estas cosas, sin llegar a lo ilegal, sin llegar al hurto, a la delincuencia, entonces hay que hacerlo por la vía normal, por la vía legal, por la vía sana, por la vía no correcta. por la opción que también en tu vida te aparezca, ¿no? Que mucha gente quiere salir y no le aparece esta opción. Y bueno, Finalmente, lo que podría decir actualmente en nuestro país, en el Perú, por ejemplo, miren, por ejemplo, el fenómeno de la inmigración venezolana hacia los ujú, países, en el caso concreto de Perú, que hay una cantidad de venezolanos, ya prácticamente van a ser una provincia en Perú. ¿Ah? Ellos han huido de su país como inmigrantes por las dificultades económicas, sociales y políticas, ¿no? Y económicas también en su país. Entonces han mostrado la situación que en su país ya no se puede vivir, se han tenido que salir sí. a emigrar y a conquistar, a progresar en otro lado, y por eso que están en Perú y conocemos varios venezolanos, muchos venezolanos que están trabajando muy bien.
como hay algunos también que están en lo malo, ¿no? Bien, Bueno, eso, ojalá que ustedes también hayan reflexionado con nosotros sobre esta opción que la vida alguna vez te trae de inmigrar a otro país. Y inmigrar, ya sabemos, en cualquier país, en cualquier situación, hasta en otro estado, irte a otro estado nomás ya es difícil. Entonces, bueno, eso es lo que finalizamos, ¿no? sí, Chao. chao.